Bueno, oyentes, y continuamos con el tema central del día de hoy, con la visita del licenciado Manuel Olivero, y hablamos de leyes y de casos penosos, de cómo aquí la justicia tarda tanto tiempo, cómo algunos abogados juegan en el cansancio, cómo tenemos un sistema judicial que no tiene presupuesto, con jueces, como usted mencionó, que tienen 80 casos en un día, que deben fallar 80 casos. Es imposible, humanamente es imposible tú ver ¿cómo? ¿A 5 minutos por día? Bueno, en los tribunales civiles hemos tenido audiencias de 80 expedientes Por un día. en el Distrito Nacional. Y, por ejemplo, en Santiago, que tuve, que era un juicio civil donde había que convocar o traer testigos, las audiencias para la comparecencia de testigos se fijan a 6 meses. Tenemos una Porque llamada. no hay espacio para hacerlo Buenas, antes. aló. Buenas tardes. Sí, buenas. Ámbar, Dígame. felicidades, mi amor, por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Cuéntame. Maravilloso en la ausencia de tu madre. Gracias. Tengo una pregunta Para el licenciado. para el licenciado. Dígame. Licenciado, Ujú. Sí. después que una persona ya fue a un juicio de fondo y no sé si se dice leer sentencia o se le cantó sentencia. Se le dictó. Se le dictó exactamente. ¿Qué tiempo dura para que salga? Que no recuerdo cómo es que se llama. Bueno, el asunto es que todavía a una persona que conozco se le dictó la sentencia hace como 4 o 5 meses y todavía no se ha leído formalmente, que no entiendo ese caso. ¿Por qué se toma tanto tiempo? Mira, es muy lamentable el caso que tú señalas por lo siguiente. Estoy suponiendo que estamos en materia penal. Ujú. En materia penal, el juez que conoce el juicio oral, público y contradictorio es el mismo que tiene que dictar, concluidas las partes, por un principio que se llama principio de inmediatez. El juez penal tiene que retirarse a deliberar y cuando retorna a la sala de audiencia, que puede ser ese mismo día, esa noche o al día siguiente, a más tardar, pues él dicta su sentencia y motiva de manera sucinta. Fija una próxima fecha para que se dé lo que llamamos lectura íntegra de sentencia, es decir, la sentencia debidamente motivada, porque así lo requiere la Constitución y las leyes, sentencias motivadas. Normalmente, un juez debería de dictar, hacer la sentencia dentro de los 30 días. Estoy hablando en materia penal. Que se maneja diferente a la materia civil. Entonces, debería de en 30 días estar la sentencia debidamente motivada para entrega y que la parte que se sienta afectada, el imputado o la víctima o el Ministerio Público pueda apelar. Tenemos otra llamada, Eso es licenciado. materia civil, pero en materia penal, pero en materia civil es más complicada, la respondemos, Dorrego. Buenas. Buenas Sí, tardes. diga, cuente. Una pregunta. Diga. Quiero saber, con el caso de la señora de España, Ujú. ¿qué Ana Julia. ¿qué probabilidades hay de que ella sea repatriada hacia acá para que se juzgue aquí y cumplir la pena aquí? Es que o ya no se puede la juzgar aquí. juzgarán allá, o la juzgarán allá y viene y cumple la pena aquí. O sea, ¿qué le entiende que va a suceder? Y eso se puede. Vamos por parte. Lo primero es que el juicio penal debe de llevarse en la jurisdicción donde el crimen fue cometido por un elemento de inmediatez de la prueba. ¿Qué quiere decir? Buscar que las pruebas estén a la mayor facilidad de alcance del juez que va a conocer. Sí. Una vez conocido y fallado y ordenada una sentencia definitiva, puede normalmente, si es una persona que no es residente legal, o en el caso de los Estados Unidos que no es nacional, siendo aún residente legal, lo que hacen en los Estados Unidos es que ordenan su repatriación. Váyase para el país de donde Pero usted luego vino, de cumplida después de cumplida la sentencia. Si en el curso, es decir, te condenan, viene la sentencia y se pide que haya una libertad condicional o una reducción de la pena por buen comportamiento, pudiera el juez de la pena reducir el periodo, pero por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues la persona es repatriada.
Digo esto porque tenemos muchos dominicanos, pero igual a un africano, a un chino, Cualquiera. a cualquiera. Esa es la política en los Estados Unidos. Europa. En Europa pudiera ser que varíe. Yo no conozco la condición de la dominicana, si ella es residente o ella es naturalizada. Recordemos que España y República Dominicana tenemos un tratado de doble nacionalidad y no conozco de manera particular la situación Son jurídica civil de de ella. ella. Ujú. Pero si ella es simple y llanamente residente, puede ser repatriada. Si ella es resi- naturalizada. Si ella es naturalizada española, pues no. Ahora bien, si los familiares por un tema de una petición, en los casos de países, y ya esto es derecho internacional, en los países en que hay acuerdos bilaterales que permitan cumplir la condena en su país de origen, pudiera el Estado o los familiares de esa persona pedir que la condena sea cumplida en una prisión de su país. Hemos tenido casos de algunos ciudadanos europeos y norteamericanos donde se ha solicitado que ellos terminen de cumplir su condena En su país de origen. y en su país de origen, Tenemos- por acuerdo internacional. Tenemos una pregunta interesante, licenciado. ¿Cuál es la pena máxima de un asesinato y la de un homicidio? Y yo agregaría, ¿cuál es la diferencia entre un asesinato y un homicidio? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. Mira, en nuestra legislación tenemos el asesinato, El homicidio. el homicidio, que se habla de homicidio voluntario o involuntario, pero homicidio. La categoría que da es homicidio. Entonces, ¿qué es la situación? De 3 a 20 años, sanción por homicidio. ¿Pero qué es asesinato? Espéreme. Homicidio es quitarle la vida a otro ser humano. Ok. Puede que ser con voluntad o sin voluntad. Asesinato es una circunstancia agravante del homicidio que se da en dos circunstancias: premeditación o acechanza. No es alevosía. Premeditación y acechanza. Premeditación es una convicción previa al momento Se de planificó. y lo planificó. Entonces el legislador sanciona el estar maquinando toda esta maniobra de preparación del elemento. ¿Qué fue lo que pudo del haber ilícito. hecho a Ana Julia? O la acechanza es ocultarse, quedarse en un lugar, preparar. O sea, hay dos formas de premeditar. Si fulano me sale con esto, yo lo mato. Esa es una premeditación. Si Pero se fulano pueden lo dar dijo, las dos cosas, de premeditación y acechanza. sí, especialmente en la acechanza siempre hay un elemento de premeditación. Acechanza es que yo me paré a la puerta de su casa a esperarlo, a que él saliera a las 7 de la mañana. O sea, que para que suceda eso, hay una premeditación. Entonces, tenemos esas dos agravantes. Hay otras circunstancias agravantes: la calidad de la persona, el vínculo de familiaridad entre la persona y la víctima. La cercanía con la familia puede modificar Recordemos, parricidio, infanticidio, etcétera, son causas agravantes. El vínculo de familiaridad es un agravante y vamos a Eso hablar aumenta la pena. de nuestra legislación. Ya dije que el homicidio es de 3 a 20 y del asesinato es de 30. En los casos de terrorismo y otros crímenes graves, 40. el secuestro, 40. Y en casos de parricidio, infanticidio y otras circunstancias agravantes, también llevan la pena 30 años. Vamos a un próximo corte comercial. Regresamos en breve. Y licenciado, yo quiero que hablemos. Aquí se está coqueteando con la idea de cúmulo de pena, con la sensibilidad que hay en nuestro sistema judicial. ¿Vale la pena el cúmulo de pena? Ya saben, oyentas, lápiz y papel, que volvemos en breve.